Bienvenidos a todos a este último día de nuestras jornadas pedagógicas. Hoy vamos a tener una sesión tendremos unas palabras de don Joaquín Egea Romero, valedor e impulsor, como siempre ha sido la dirección de esta jornada. Posteriormente tendremos también una comunicación de don Antonio Cara, que nos dará claves para la puesta en práctica de la escuela en digital. Y finalmente pues terminaremos con la segunda parte de los talleres que comenzamos ayer sobre Microsoft Teams. Así que bueno, pues comenzamos entonces. Le paso la palabra a nuestro querido director, don Joaquín Egea. Que hay, buenas tardes a todos, como he dicho antes. Bueno, hoy cerramos la jornada. Hoy contamos realmente, no sabéis la suerte que tenemos. Hoy nos acompaña Antonio Cara. Antonio Cara es, digamos, uno de los gurús ahora mismo en el mundo de la educación, una de las mentes más brillantes del panorama educativo. Y bueno, que para nosotros que esté dispuesto a compartir su tiempo con nosotros, para nosotros es realmente un honor y realmente os va a gustar, vamos, aseguro que os va a gustar. Ahora os voy a comentar un poquito cómo ha sido el desarrollo de la jornada y os hablaré un poquito del perfil de Antonio para que completáis lo que estéis diciendo. Pero ante todo, saludar a Antonio y desde aquí nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento por estar con nosotros en esta jornada. Y durante esta jornada, ¿qué se ha intentado? Bueno, pues agradecer primero al gabinete, ¿no? Porque en un tiempo récord han organizado la jornada. Siempre están, recordad que decimos que un colegio, esto lo recuerdo, yo siempre lo decía a mi madre y lo decía a Marigracia, ¿no? Un colegio es lo que su gabinete de orientación es. El gabinete es el que marca el camino y el sentido del colegio, ¿no? Porque es capaz de ayudarnos a entender a los alumnos y es nuestro papel fundamental como colegio, ¿no? Entonces, bueno, contar con un gabinete capaz cada año de montar esta jornada, oye, pues también nos llena de satisfacción, ¿no? Y este año además encarnado, siendo la parte tecnológica, por el apoyo incondicional de José Manuel, que se está descubriendo que es un puntal aquí en la parte tecnológica del colegio. Él, digamos, como dice el refrán, se lo ha guisado, él se ha guisado en la jornada, ¿no? Y ha traído a lo mejor del elenco del panorama ahora mismo relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no? Iniciamos con Simon y Emmanuel, ¿vale? Que ahora mismo, bueno, pues son los que están trayendo el currículum americano de robótica a Europa. Y bueno, que sepáis que el Colegio Buen Pastor es un colegio pionero en esto, o sea, es de los pocos colegios en España que están apostando por ese currículo norteamericano. Poquito a poco, con semillas, como sabéis que es nuestro estilo, pero sin dejar de introducirlo, ¿no? En segundo lugar, ayer tuvimos con José Manuel, bueno, tuvimos a Javier Pedregosa, con que lo conocéis, es también ahora mismo una persona muy reconocida dentro del ámbito educativo, capaz en un año de sacarse de la manga un proyecto como 360, ¿no? Que es una plataforma que compite con plataformas como las que hay ahora mismo en el mercado y lo ha hecho en poquísimo tiempo y que nos ha brindado, gracias también a José Manuel, la posibilidad de poder probarla gratis en el colegio, una plataforma que va a permitir que nosotros renunciemos a los libros de texto y vendamos nuestros propios materiales, daros cuenta del progreso que puede significar esto y que está al alcance de pocos colegios ahora mismo en España, que ya que están haciendo los mejores colegios en España, ¿no? Y hoy cerraremos con la conferencia de Antonio Cara y la segunda parte de Teams. ¿Por qué nos hemos orientado a Teams? Lo estuvimos debatiendo juntamente con Guillermo Manuel y José Manuel, de hacer que las jornadas sirvan, ¿no? ¿Cómo pueden servir las jornadas? Enero es un escenario muy incierto. Yo realmente no tengo claro si al final se nos confinarán o no, todo dependerá del resultado de la Navidad, pero nos podemos encontrar un escenario de que tengamos que volver a la casa, ¿no? Y para eso tenemos que estar muy preparados. Y si el año pasado dimos una respuesta muy sólida, este año la respuesta tiene que ser más sólida aún, ¿no? Lo que caracteriza a un colegio es su capacidad de cada día innovar. Y por eso era la idea de dedicar 2 días a Teams para dar por superado la plataforma y poder invertir en otros recursos tecnológicos. ¿De acuerdo? En relación en colación a la reunión de hoy, ayer me estaba leyendo un libro, me llevo leyendo un libro ya un mes, muy interesante, ¿verdad? Es un filósofo español, se llama Julián Marías, y habla un poco del sentido de España y el sentido al final de la existencia, de la propia existencia humana. Y perdonad que me ponga filosófico, pero solamente un inciso, ¿no? Ayer leía y lo grabé, lo subrayé, que el hombre está aquí para crear, que el sentido de la existencia es ser capaz de aportar con tu vida a crear algo, ¿no? Que eso es lo que da la existencia, el sentido de la existencia al ser humano, ¿no? Y en esto es a lo que os traigo en colación, ¿no? ¿Cuál será el sentido del colegio? Ser capaz de crear un modelo. Un modelo que cuando pasen 25 o 50 años te permita decir al profesor, oye, yo estuve ahí, yo fui parte de esto. Este
Este es el sentido que yo quiero trasladar y es el sentido que creo que debe guiar este colegio. Y ahora, en ese proceso de creación, hay personas que inspiran. A veces se plagia, a veces es necesario crear algo nuevo, ¿no? Y en ese proceso de creación hay personas como Antonio Cara. Antonio Cara es ese tipo de personas que inspiran para que los colegios, para que las personas podamos iniciar ese proceso creativo, ¿no? Antonio lo conocí en una jornada, creo, en Sevilla, a través de Anaya, a la que agradezco también que esté colaborando con nosotros. Nos invitó a Barcelona a conocer las ideas que están aplicando en un Fab Lab que tienen allí en Barcelona y yo quedé maravillado de la nueva idea de educación, una idea de educación como laboratorio, no donde tú desarrollas o pones en práctica una idea, no donde experimentas las ideas educativas, ¿no? Esa idea, que yo creo que es la que nos trae Antonio, creo que nos va a servir para ese proceso creativo, para esos 25 próximos años, donde tenemos que volver a rehacernos como colegio, a renacer como colegio, a crear un proyecto de la base que tenemos, pero un proyecto, como insisto en que después de 25 años digamos, oye, yo formé parte de esto, esos alumnos son el reflejo de lo que yo he sido. ¿De acuerdo? Antonio, sin más, insisto, muchísimas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Pues muchas gracias, Joaquín, por tus palabras y muchas gracias a la organización por la invitación, a todos vosotros, a docentes, por darme esta oportunidad de poder estar en esta jornada y en esta clausura. La verdad es que es todo un reto el que estemos aquí ya sentados y de alguna forma debatiendo sobre cómo podemos hacer esta idea. Y yo quiero haceros un recorrido un poco de algunos conceptos que se ponen sobre la mesa y que habéis vivido y que merece la pena repasar, por si le podemos dar un nuevo empujón, como decía Joaquín, a la idea de cara al presente. Y también después un conjunto de materiales que hemos ido diseñando que pueden ayudaros a mejorar o a poner en práctica estas ideas de cómo hacer este proceso tan complejo, ¿no? Y finalmente unas conclusiones más de futuro que seguramente ya estáis experimentando y que puede merecer la pena pues que las comentemos, ¿no? De hecho, este lunes en la editorial Anaya tuvimos un webinar en el que yo también participé como moderador e invitamos a Albert Sangrá. Albert Sangrá es uno de los referentes en España de lo que es la educación online. Es parte del equipo fundador que nació con la Universidad Oberta de Cataluña, que sabéis que es una universidad que nace en el año 1995, con un formato totalmente online, cuando evidentemente Internet estaba bastante en mantillas, ¿no? Bueno, este que estáis viendo aquí en pantalla es un libro que igual conocéis, es un libro gratuito. El conjunto de profesores de esta universidad lo publican justo en el confinamiento y de alguna forma os lo recomiendo porque ahora voy a hablar un poco de lo que Albert Sangrá nos contó el lunes, algunas ideas que él contó que pueden merecer la pena, pero también os quería animar a que os descarguéis este material donde se dan realmente las pistas un poco en general de cómo atacar esta idea de la docencia online. Aquí tenéis el enlace y después a José Manuel le pasaré la presentación para que la podáis compartir. También Albert Sangrá, como veis estas diapositivas son de este día, nos facilitó esta presentación que él hizo y también yo la sumaré al material que le daré a José Manuel para que la veáis un poco, la podáis trabajar, ¿no? Que dice más o menos desde su punto de vista de cuál es el sentido actual de la educación online, ¿no? O de la escuela en digital. Bueno, pues está diciendo básicamente que lo importante para poder acometer esta escuela online o esta escuela en digital es que tenemos que tener ya una capacidad, como decía antes Joaquín, de poder tener un tránsito, digamos que fluido entre lo que es presencial y lo que es online o lo que puede ser híbrido, ¿no? Lo que puede ser dentro de la clase, pues manejar esta idea. Pero sobre todo, la idea fundamental es que no puedes pensar el momento online desde la mirada presencial, ¿no? Quizás esta es una idea fundamental, poder pensar lo que hago en presencial para poderlo trasladar a lo que quiero hacer online, realmente es un error de base y habría que ver cómo en realidad tengo que pensar distinto, porque como veis el tiempo en online es distinto y ahora no puedo veros, no puedo ver vuestras caras, no sé exactamente, no podemos tener otro tipo de lenguajes y a la vez pues si estáis cada uno, que no es el caso en vuestra casa, los elementos distractores son muchísimos y uno no puede pretender hacer charlas muy largas en online porque evidentemente se pierde mucho la atención, ¿no? La otra idea que le comentaba es que en el modo online, en el nuevo modo de la clase en digital, es importante que el alumno tome conciencia de que tiene que hacer oficio, es decir, que tiene que saber concentrarse, tiene que saber gestionarse el tiempo, tiene que saber poder prestar atención, tiene que saber poder manejar las interacciones
y por lo tanto es algo que en el aula física quizás hay muchos más apoyos, pero cuando uno está detrás de una pantalla o estás con tus padres, en los casos de los niños más pequeños, pues en realidad hay que desarrollar un conjunto de competencias que tienen que ir a ayudar al alumno a que pueda aprender a aprender y a que se pueda de alguna forma defender en un entorno distinto, ¿no? Finalmente hay que pensar en que las actividades tienen que ser reversibles, es decir, tengo que pensar en cómo plantear esa misma actividad de un modo distinto en el canal online. Insisto, no se puede replicar el modelo porque no funciona. Y finalmente, en un modelo, digamos, en digital, la evaluación no puede someterse ni a un cuestionario ni a un test, sino que tiene que tener muchos más elementos para poder tomar, digamos, conciencia de cómo está aprendiendo el alumno, ¿no? De hecho, un poco la idea que Sangra comentaba el lunes es un poco esto que veis aquí, esta idea de cómo puedo combinar los momentos. Es decir, al final, en su mensaje, está diciendo que tenemos que ser capaces como de programar doblemente. Poder programar el momento presencial y a la vez saber programar el momento online o el momento híbrido o el momento digital, ¿no? Y eso, saberlo acompasar. Es decir, no vale solo programar, digamos, en presencial y luego lo presencial llevármelo al online, porque eso de alguna forma traiciona el espíritu de esta nueva forma de trabajo. Por lo tanto, parece que no, pero es muy importante tener esta doble manera de programar y luego pues saber manejar bien las diferentes casuísticas que se dan en esta situación, ¿no? Es decir, sabéis que también en el mundo online puede ser síncrono, como estamos haciendo ahora, todos estamos a la misma vez compartiendo un tiempo, pero también puede ser perfectamente asíncrono, ¿no? Hemos hecho una actividad, nos damos un tiempo de descanso, los chavales tienen que trabajar después y luego tienen que trabajar o compartir, ¿no? Por lo tanto, esta idea de modelo un poco 360, que parece muy fácil decirlo, pero que luego no es tan fácil ejecutarlo, pues son ideas que el profesor Sangra nos compartió y luego que él cerró con un conjunto como de consideraciones que el nuevo presente ha traído y que son fundamentales no perder de vista, ¿no? Pues evidentemente no puedes explicar igual, por lo tanto tienes que pensar qué currículo es el más efectivo o el más importante o el más interesante para las competencias en las que los alumnos tienen que poder defenderse en el futuro. Hay que pensar de una forma más globalizada. Es muy importante que los docentes trabajéis entre vosotros mucho más y que hagáis sesiones entre pares o entre más personas para poder hacer estas nuevas maneras de transmitir o de ayudar o de acompañar en el aprendizaje. Por supuesto, lo que decía un poco antes, el alumno tiene que crecer en autonomía personal y en estrategias del aprender a aprender y esto es fundamental. La tecnología tiene que dejar de ser un problema y ya sabéis que esto no depende de nosotros, pero cada vez que intentamos hacer un Teams o una sesión a veces surgen problemas de conexión y eso pues evidentemente hace que la situación no se pueda realizar, ¿no? Por supuesto, tenemos que ver si siempre el docente u otras personas pueden ayudar al docente en estos nuevos aprendizajes, especialistas, familias, ¿por qué no? Otros alumnos a otros alumnos. Es decir, hay un juego que también hay que traer a este mundo donde darle más salida a la forma de poder enseñar o aprender. Por supuesto, en el mundo online también hay que poder experimentar, no puedes solo lanzar un mensaje estático o instruccional, tienes que poder trabajar en la experimentación, ya sabéis, con laboratorios, simulaciones, etcétera, ¿no? Y también, evidentemente, los profesores, en este caso en formación inicial y los profesores que sois profesionales, pues también tenéis que tener todo tipo de espacios para poder practicar estos nuevos entornos. Yo creo que esto, en realidad, nunca hay el tiempo, pero es fundamental que tengáis tiempo para poder practicar cómo se hace, cómo mejorar la técnica, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, pues, al final también esto va de liderazgo, también como decía Joaquín en su inicio. Bueno, esto fue lo que básicamente el profesor Sangra contó el lunes. Insisto, la presentación en todas sus diapositivas se la podré facilitar a José Manuel, pero bueno, la pregunta al final, todo eso que escucha o que ha podido decir el profesor Sangra o otros especialistas, dices, vale, estoy de acuerdo, me parece bien, pero vale, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo hago esto en el mundo real cuando ya tengo un aula, un currículo, unas obligaciones, unos horarios, etcétera, ¿no? Nosotros desde hace unos meses, igual que vosotros, cuando el 14 de marzo, el 13 de marzo, el 15 de marzo explotó, digamos, la situación, nos vimos en la necesidad de construir un proyecto que pudiese ayudar a los docentes y lo que yo os cuento ahora es un proyecto, digamos, de clave práctica de cómo hemos interpretado esta nueva situación educativa, ¿no? Y por lo tanto también es una invitación y a la vez es un ofrecimiento
todos vosotros, a todas vosotras, a que lo que pueda contar a partir de ahora lo toméis como propio si lo queréis hacer así. Es decir, es una, digamos, una oportunidad que en este caso la editorial Anaya en el servicio habitual pues os brinda, ¿no? ¿En qué ejes interpretamos esta ayuda de la escuela en digital? Pues bueno, como sabíais o como veis en pantalla, en el hecho de ayudar en las herramientas tecnológicas. En vuestro caso tenéis al gabinete y a José Manuel, que os están guiando por todo este camino de qué utilizar, cómo utilizar, etcétera. Pero en todos los centros esto no se da y, por lo tanto, sentiros privilegiados de tener este equipo que os hace esta orientación tecnológica. El segundo eje fundamental es, bueno, vale, pero yo tengo que diseñar una experiencia educativa, la tengo que impartir, la tengo que evaluar, ¿cómo lo puedo hacer, no? El tercer componente que es crítico, pero aquí hay unas familias que tienen que acompañar a sus hijos, más pequeños, más mayores, más... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ayudarles? Y entonces nosotros lo que hicimos fue inicialmente pues atacar la parte básica, que es un poco, creo, lo que en vuestro centro tendréis ya bastante bien trabajado insisto, por vuestra propia estructura interna, ¿no? Pues bueno, ¿en qué vais a trabajar? ¿En qué herramientas? ¿En qué plataformas fundamentales? Aquí hay más o menos dos fundamentales, ya sabéis, Teams y Microsoft, G Suite, por otro lado Google, y en medio, pues bueno, plataformas que como 360, en este caso de Javier Pedregosa, o Blink Learning u otras, que os ayudan a transportar un poco el contenido y a crear aulas virtuales, ¿no? En este sentido, pues lo que intentamos ayudar es a fortalecer el uso de estas herramientas, pero en vuestro caso, vuelvo a decir que tenéis toda la formación interna, que es excelente. Bueno, segundo paso, vale, yo ahora tengo que intentar atacar mi clase y necesito, pues, entender cómo lo puedo hacer de una forma eficiente, ¿no? Aquí lo que nosotros hemos pretendido ha sido diseñar un conjunto de ejemplos que pudiesen ayudar a entender más bien este modelo de clase online o de clase en digital o de momento híbrido, si queréis, ¿no? Con el objetivo de que desde infantil, lo repito, desde infantil, las profesoras de infantil os podéis sonreír ahora, hasta cuarto de la ESO, los más mayores, pudierais tener algún ejemplo de cómo trabajar con esta metodología, ¿no? Y lo primero que hicimos fue pensar en una secuencia que fuera útil y que no se dejase nada importante, ¿no? Porque ya sabéis que durante el confinamiento y durante quizás este primer trimestre se han producido situaciones que no son las más deseables para poder trabajar en online o trabajar en digital, ¿no? Y por lo tanto, primer componente, antes de hablar con alguien, pues intenta tener unos minutos de relación emocional con el grupo, con la persona, con las personas. Nunca olvidemos que esto es fundamental porque detrás de la pantalla siguen estando los niños, las niñas, los jóvenes o las familias y no podemos entrar, digamos, a saco a explicar. Por lo tanto, alguna actividad de contacto emocional, por lo tanto, ya a continuación, algún elemento motivacional que haga que alguien pueda pensar que eso que va a venir ahora es interesante. Insisto, no abrir el libro digital y empezar a contar dónde nos quedamos ayer o entrar por un problema, una actividad, sino qué elemento de motivación puedo buscar para que realmente llame la atención. Por supuesto, una explicación del docente. En este caso, sabéis que una explicación, a ser posible, inferior a 10 minutos. Yo voy a romper esta tendencia porque la charla necesito más tiempo, ¿no? Pero en realidad no sería muy bueno que me pase de muchos minutos. La videoconferencia recomendada más larga a nivel metodológico no puede superar 30 minutos y es digamos, una barbaridad. Por lo tanto, en este ejercicio el docente tiene que saber muy bien qué quiere explicar. Si es que tiene que explicar contenido o si tiene que dar instrucciones guía, ¿no? Pero en realidad no puede estar haciendo la clase de 45 minutos en pantalla y luego que venga otro profesor 45 minutos en pantalla, luego otro docente 45 minutos en pantalla, porque eso no va a funcionar bien, digamos, en este tipo de modelo, ¿no? A la vez el alumno tendrá que interactuar, tendrá que practicar, tendrá que hacer cosas y por lo tanto necesitará un tiempo. Por eso lo que os decía antes de que el tiempo en el mundo online no es el tiempo presencial. Lo que tú haces en 50 minutos en una clase, igual aquí tienes que hacerlo en 3 o en 2 o en 4 sesiones en función de cómo lo organices. Por tanto, el alumno tendrá que practicar, ya sea de manera virtual, individual o ya sea de manera grupal. Tendremos que diseñar un buen feedback. El buen feedback es estratégico en cualquier momento educativo, ya sea en lo presencial, pero sobre todo es muy, muy, muy importante en lo virtual, ¿no? Si no tenemos un buen diseño del feedback, cuándo capturo
información de dónde está el alumno, el grupo de alumnos, cómo me están siguiendo, qué están haciendo, cómo se ayudan, cómo atiendo las dudas. Si todo eso no lo tengo claro, en realidad, digamos, no estoy provocando mucha interacción y, por lo tanto, la calidad del aprendizaje será muy baja o baja. Y, finalmente, después, cómo, de alguna forma, balanceamos, cerramos la sesión, incluso indicamos los elementos de evaluación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que teniendo en cuenta estos elementos básicos, hay que pensar cómo los puedes construir tú cada vez que te enfrentas a una situación donde has perdido la presencialidad, has perdido la posición y, por lo tanto, el tiempo y el espacio corren distinto, ¿no? Bueno, a partir de aquí, lo que hicimos, un ejemplo de estos casos que hemos ido desarrollando, ¿no? En esta idea es un tema de lengua castellana, de sexto de primaria. Vamos a ver si lo puedo hacer. Sí. Y entonces, claro, al final es esta programación esta programación en paralelo, esta programación nueva que tengo que poder construir para defender esta secuencia de aprendizaje, ¿no? Como veis, pues bueno, con mi objetivo de la sesión, el que sea, en este caso con un reto. Fijaros que necesito tener algún reto claro para poder trabajar con mis alumnos. Y luego, como veis, un poco, pues, qué quiero evaluar, qué actividades voy a proponer. Y luego, a continuación, en la parte derecha abajo, pues, qué cosas puedo mover para empezar la sesión, ¿no? Pues esta idea de motivación, de contacto emocional, etcétera. Y aquí ya veis que tengo recursos preparados para hacerlo. ¿En qué lo voy a utilizar? En vuestro caso, pues posiblemente será como ahora en Teams o en cualquier tipo de plataforma de videoconferencia o en Zoom o en el que sea. Como esto es una propuesta preparada para docentes, pues aquí se dan algunos tutoriales que puedes utilizar si vas a cambiar de herramienta, por eso esta idea de qué herramientas puedes utilizar. Y ya finalmente, la programación de esta clase, de esta sesión, ¿no? 5 minutos de conexión y aquí hay una actividad sugerida con un mensaje sugerido de qué hacer. Evidentemente, cuanto más participativa, lúdica, etcétera, mejor para ir despertando la idea. A partir de aquí ya un punto de entrada a la actividad, un juego, en este caso sobre un cifrado secreto, porque están trabajando en este tema de códigos de lengua, pues cómo poderlo hacer. Cada vez que haya un juego, evidentemente, hay un tiempo y luego hay un tiempo de feedback, insisto, donde el profesor tiene que controlar esas ideas. Una vez ya hemos tenido el juego, el profesor lo repasa para que quede claro que hemos aprendido esto y lanza una actividad, en este caso, como veis, de 10 minutos individual, que los chicos tienen que poder realizar con los enlaces ya preparados y el material preparado. Una actividad colaborativa, donde en diferentes salas o en diferentes momentos los chicos se tienen que juntar, reunirse y poder trabajar en equipo. Y finalmente, como os decía, este cierre de sesión. Esto que habéis visto, que seguramente lo hacéis y que lo habéis hecho muy bien, pues nosotros lo que hemos intentado ha sido, como os decía, paquetizar ejemplos para que tengáis, pues referentes para inspiraros, como decía Joaquín, en cómo puedo llevar este mismo contenido parecido siguiendo una secuencia parecida, ¿no? Estos son los casos que hemos preparado para infantil, desde 3 años, 4 y 5. Estos son los de primer ciclo de primaria. Bueno, iréis viendo un poco. Hemos intentado que los casos siempre puedan ser que giren en torno a las asignaturas más troncales y donde el tutor tiene más espacio de trabajo, pues la lengua, las mates, el conocimiento del medio, etcétera. Pero, evidentemente, todo esto se puede extender a todas las materias, porque de alguna forma el circuito funciona en cualquier asignatura, en cualquier edad, ¿vale? Bueno, propuestas del tercer ciclo de primaria, quinto y sexto, propuestas de secundaria y propuestas de secundaria tercero y cuarto de la ESO, ¿vale? Siguiente paso, también nos dimos cuenta de que a veces tú entregas la propuesta didáctica al profesor más o menos trabajada, pero siempre te necesita como un poco más de contexto globalizado. Pero si yo ahora tengo que afrontar este tipo de clase, explícame algunas pautas de cómo hacerlo de una manera más eficiente, dame más pistas. Entonces hemos construido esta idea de píldoras formativas que en realidad es parecido a las sesiones que uno hace con los alumnos, pero esto es más para el profesor. ¿Cómo puedo contarte algo que tiene una metodología digital distinta y que a ti te puede ayudar? Pues explicarte la idea con sus características, decirte con qué herramientas se pueden desarrollar, explicarte un caso, ¿no? Y luego darte, pues, referentes o referencias que pueden estar construidas, ¿no?
Hemos estado trabajando estas tres que de alguna forma han cubierto un poco la demanda inicial de la idea. ¿Cómo puedo dar una clase online? ¿Cómo la afronto desde tercero de primaria? Porque a partir de tercero, aunque ya todavía son pequeños, la autonomía y la competencia digital del alumno es mayor y por lo tanto prácticamente puede empezar a desenvolverse en un entorno digital y por eso, digamos, este corte. Desde infantil hasta segundo sería otro corte y luego, pues, digamos, la situación más sobrevenida y la que seguramente más se va a practicar en el presente y en el futuro, pues, bueno, cómo prepararme mi clase invertida, pues, para poder hacerlo. Entonces, esto es lo que son videotutoriales, digamos, que te explican un poco el caso para darte más contexto a lo que anteriormente habéis visto que son ya ejemplos curriculares, ¿no? El otro eje que vimos que falta y que había que dar una vuelta es el tema con la familia, ¿no? Al final, los padres y las madres, algunos de ellos están bastante, digamos, perdidos en esta situación. Están comparando continuamente su forma de enseñar o de aprender en su momento al de sus hijos o al de sus hijas y están prestando poca atención a que tienen que adquirir nuevas competencias que nada tienen que ver con las competencias que en su día aprendimos nosotros, ¿no? Entonces aquí lo que hemos planteado ha sido un diseño de talleres complementarios extracurriculares para que los padres puedan hacer algo con sus hijos y que de alguna forma ese algo les lleve también este aroma de nuevo estilo, de nuevas competencias digitales, mezclando, por supuesto, la manipulación, la creatividad, el pasar un buen rato, etcétera. Entonces, aquí hemos construido este conjunto de talleres que también siguen de una forma muy parecida la secuencia de aprendizaje que antes hacíamos en el aula, quizás con la diferencia de que cuando haces algo con tus padres, pues luego también los padres se animen a poderlo divulgar a partir de sus redes sociales o de sus canales o el cole, etcétera. Y hemos cogido diferentes ejes de trabajo que hemos mezclado, ¿no? Pues desde la idea de trabajar en el entorno, de trabajar en red y aprender en red, de diferenciar la información buena de la mala, pues esto que llamamos fuentes primarias de información, incorporar la idea de pensamiento computacional y de aprender haciendo desde la cultura maker, que contó Joaquín al principio, la idea de la inclusión, por supuesto, y los valores, los objetivos de desarrollo sostenible, un tema muy importante, la identidad digital y los datos, cómo puedo protegerme en este mundo, cómo tengo que estar preparado para no recibir ataques, etcétera. Y luego la idea de servir a la comunidad desde el aprendizaje de servicio. Bueno, es una mezcla de situaciones que al final desembocan en un conjunto de talleres que hemos organizado también, digamos, por franjas de edad, desde infantil hasta secundaria, haciendo cosas, digamos, proponiendo actividades, digamos que chulas, para que estas actividades se hagan con los padres, con sus hijos en casa, pero que sea el centro, en este caso vosotros, quien proponga a las familias por qué no hacer cosas distintas que giran sobre estas ideas que también estáis trabajando en el aula, pero que a la vez se miran de una forma lúdica. Por lo tanto, cada cosa que veis aquí, en realidad son webinars en directo que una persona especialista, pues, de alguna forma dinamiza durante una hora y al final todos los asistentes pues acaban haciendo un juguete con imanes o reciclan y experimentan con algo o construyen un animalario o yo qué sé. O se montan un círculo cromático o diseñan un mundo virtual, ¿vale? Al fin y al cabo, pero digamos que la idea es que no lo hagan solos, que estén con sus padres o con su entorno familiar y que también así de esta manera podamos llevar esta forma de enseñar, esta forma de aprender a la familia distinta y puedan participar, ¿no? Como veis, esta ha sido la propuesta, o está siendo la propuesta del primer, que hemos llamado trimestre, que hemos empezado en noviembre y acaba en enero, pero bueno, cada trimestre habrá nuevas posibilidades y si os animáis y queréis compartirlas en el futuro con vuestras familias o incluso experimentarlas en el aula, pues encantados de que así sea, ¿no? Bueno, y este es el calendario que está en marcha y de hecho, pues bueno, algunos de ellos, como veis, cada taller tiene 2 ediciones, pues os podríais apuntar incluso pues a el de primaria, el 9 de diciembre, o al de colores del ciclo cromático. Bueno, veis que hay algunas ediciones que aún están todavía vigentes, ¿vale? Pero bueno, quería que os quedarais con la idea, porque también puede ser una idea para vosotros de cara a reforzar los lazos con la familia y ofrecer cosas nuevas. También en esta propuesta de Escuela en Digital, y como contaba antes Joaquín, pues hemos hecho aproximaciones de cómo incorporar 2 aspectos críticos, el tema de los proyectos en red y el tema de cómo integrar el pensamiento computacional en el aula, ¿no? En este caso, que también os
os ofrecemos. Hemos diseñado una actividad para quinto y sexto de primaria por aquella media hora que la Junta de Andalucía os propuso hace tiempo, el año pasado, para trabajar dentro de matemáticas algo de pensamiento computacional, robótica, etcétera, que se llama Juego de Espías, que, bueno, pues que en realidad básicamente se necesita un kit, digamos, de microbit para hacerlo, para cada 5 alumnos, pero bueno, hay toda una programación, digamos, de misiones para poder hacer en tiempos de media hora con los chicos y poder aprender, digamos, todo este tipo de iniciación al pensamiento computacional y a los conceptos básicos de programación, digamos, haciendo este ejercicio que, como os digo, de completar diferentes misiones que van, pues, por eso, pues, por ser detective, ¿no? Y hay la misma idea, digamos, esto sería para un trimestre y la misma idea para un segundo trimestre, pues montando, pues es una academia maker de cómo construir cosas, que también, pues, tiene sus misiones y que en este caso, pues, tiene, pues, como veis, 3 misiones y una misión final, que es de construir materiales, en este caso hacer un detector de metales, construir una bomba de agua. Son pequeños experimentos que podéis construir en el aula, ¿no? Insisto, dentro de esta idea de cómo hacerlo curricular, que pueda encajar en sesiones de media hora, que os pueda liberar vosotros este tiempo en matemáticas, que os pueda ser útil, pues bueno, que si estuvierais interesados, pues este proyecto también está a disposición. Evidentemente está metido en medias horas para quinto y sexto, pero se puede hacer en otros cursos y en otras edades si quisierais, ¿no? Y después, finalmente, también estamos velando mucho por el tema de la comunidad, como os decía, el hecho de hacer comunidad, de ir un poco más allá. Y en este caso, pues lo que hemos lanzado ha sido todo un conjunto de recursos para inspirar, en este caso, a vosotros, a los docentes, en tener diferentes, digamos que, ideas o pequeñas actividades que en un momento determinado podéis utilizar, porque esto se os ofrece dentro de un boletín mensual, donde podéis directamente clicar al recurso y por lo tanto incorporarlo ya sea a vuestra propia formación, utilizando alguna herramienta, ya sea, pues como veis, alguna actividad emocional, porque esto está como organizado como si fueran canales temáticos, temas de valores o de inclusión, algún ejercicio, alguna práctica, algún proyecto chulo, trabajar con STEAM, un poco lo que hemos visto antes, tengo que montar un camino con imanes, pues cómo hacerlo, con un vídeo seleccionado, seguir educando la educación informacional. Bueno, todo esto que veis es parte de un boletín, insisto, mensual, de recursos en abierto que damos a los profesores simplemente pues para que se oxigene la cosa y que puedan utilizar diferentes situaciones si realmente lo consideran. Y también, por supuesto, se puede compartir con la familia, ¿no? Capítulo aparte es que también es muy importante fomentar esta comunidad entre vosotros, entre vosotras, y que podáis, pues eso, pues ayudaros explicándoos los proyectos que estáis haciendo y que a veces son muy inspiradores para otros compañeros, ¿no? Entonces aquí se trata de montar un canal interno de buenas prácticas donde podéis compartir vuestras experiencias a partir de un formulario, que luego esto se edita dentro de un blog, para entendernos, que en este caso, insisto, en vuestro caso, al tener a José Manuel y a todo el equipo tan fuerte que tenéis TIC, pues podéis, o seguramente ya lo estáis haciendo, organizar ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, al final, ya acabando, quedan ya 2 minutos. Nos va a tocar diseñar desde este modelo TPAC, que es este modelo que integra la pedagogía, el contenido y la tecnología, siempre considerando la tecnología como el tercer elemento y nunca el principal. Esto tiene que llegar, está llegando, pero hay que perfeccionarlo y hay que poderlo hacer mejor. Hay que poder dar el salto de la clase presencial a este nuevo modo del aprendizaje virtual o digital de una forma más o menos ordenada y, por lo tanto, un poco tienen que llegar modelos que podáis adoptar, que ha sido nuestro cometido en lo que yo os he contado antes, que podáis adoptar modelos preparados que os inspiren, porque una vez los podáis adoptar, seguramente podréis iniciar este círculo, digamos, de la innovación, los adaptaréis después a vuestro estilo, después seréis capaces de crear los propios vuestros y finalmente, por supuesto, los compartiréis con la comunidad para crecer más y para, evidentemente, pues ayudar a otros compañeros. Es verdad que ahora mismo la industria no está fabricando estos modelos porque son muy nuevos, pero yo tengo la esperanza de que poco a poco esto llegue, ¿no? Y finalmente algunas consideraciones ya más de fondo de dónde estamos metidos, ¿no? En realidad estamos metidos en un mundo radicalmente distinto al que teníamos, donde ya sabéis que hay un virus que está amenazando la vida en todo el planeta, que nuestros niños ya están viviendo en un mundo globalizado y se nota, porque la pandemia empezó en China y está en todas partes.
La tecnología cada vez es un factor estructural de vida, o sea, no es algo independiente, no hay que tomarlo como, bueno, es un complemento, es fundamental y es fundamental entenderla. Y finalmente, y esto es muy importante y es muy, digamos, y hablamos muy poco de ello, en esta década muchos robots van a competir con las personas. Es decir, en esta década, alumnos que tengáis en mente, cuando acaben de estudiar, cuando entren a la universidad, van a tener robots haciendo trabajos que antes hacían personas. Esto es muy importante tenerlo presente porque la vida va a cambiar muy rápido en estos próximos 10 años, de aquí al 2030. Por lo tanto, importante que la escuela se focalice más en el aprendizaje y no en la enseñanza. Es importante que los chavales vengan a aprender. En segundo lugar, que conectemos bien la mente y las manos, que hagamos actividades donde la conexión se vea, se perciba y ayude después a aprender. En tercer lugar, más allá de potenciar las inteligencias, es importante formar en la adaptabilidad. El mundo está tan cambiante que los chavales tienen que tener la capacidad de poderse adaptar continuamente al cambio. Y esto hay que trabajarlo también, porque no en la escuela, ¿no? Cuarto lugar, el proyecto es la palabra clave del futuro, del presente. La educación se va a tener que montar por proyectos, porque la vida funciona por proyectos y necesitamos hacer esto y reforzarlo en la escuela. En quinto lugar, no podemos dejar de lado la programación, porque la programación es el nuevo lenguaje en el que los chavales van a tener que vivir. Y esta idea de o aprendes a programar o te programan es fundamental. No puede ser que la gente esté programada por el sistema, por las empresas, por los intereses y que ellos no tengan la capacidad de entender este lenguaje. Por lo tanto, fundamental centrar esta idea. Séptima o sexta, no sé muy bien, parece mentira, pero para competir con los robots habrá que formar a los alumnos aún más en las capacidades humanas, creatividad, empatía, imaginación, porque los robots van a hacer muchas cosas mecánicas que la persona no va a poder competir. Por lo tanto, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir apostando por la persona, pero en su dimensión más humana, evitando tareas que no van a aportar valor, digamos, a la sociedad, ¿no? Y luego, pues, para entrenar esta creatividad que va a ser fundamental, lo importante es que el alumno pueda aprender en base a preguntas, porque las respuestas están en las máquinas, están en Google, pero las preguntas todavía las generan las personas. Por lo tanto, lo importante es saber generar buenas preguntas para aprender y para enseñar, ¿no? Evidentemente van a aparecer nuevas cosas, por ejemplo, estos grupos de situaciones de coach para las familias, donde vamos a tener que ayudarlas a entender todo esto de una forma rápida, porque si no la cosa va a ir un poco difícil. Octavo aspecto o noveno aspecto, el vídeo es el elemento fundamental del aprendizaje. Evidentemente hay que seguir leyendo y escribiendo, pero hay que empezar a pensar en esto. Y finalmente la escuela tiene que salir hacia afuera porque el mundo es demasiado potente como para poder estar encerrado, digamos, dentro de un aula, ¿no? Bueno, pues este era un poco el mensaje que os quería lanzar. De nuevo, deciros dos cosas para acabar. Uno, que todos los materiales que os he presentado están a vuestra disposición. Desde la primera idea de Albert Sangra, ese libro, que lo podéis buscar en la red, hasta todos los materiales ejemplo que os acabo de mostrar en esta charla. Y finalmente, pues animaros, daros las gracias por ser profesionales, por pensar en todo esto, porque necesitamos un futuro para todos y el futuro pasa por la escuela, sin ninguna duda, y tiene que pasar por vosotros, por los maestros, porque toda la sociedad pasa por los maestros, pasa por los profesores. Así que muchas gracias. El material se lo pasaré a José Manuel por si alguien tiene interés y un placer haber estado otra vez con vosotros y con vosotras y mucho ánimo de cara a este futuro que nos está tocando vivir. Muchas gracias. Decía Antonio que gracias por el rato que nos has hecho pasar, que ha sido fantástico. Gracias por la documentación que nos vas a facilitar y bueno, pues es un honor tenerte con nosotros y que puedan los compañeros pues estar pues aprendiendo de, como bien decía Joaquín, ¿no? De una de las personas que ha cogido la bandera de la innovación en la educación y te has echado a la espalda los colegios, las editoriales y bueno, has ido abriendo un poco ese trago que es difícil, ¿no? En esta sociedad que antes no veía lo digital como algo importante y que se ha comprobado que actualmente pues gira en torno a lo digital, a las máquinas y a, como bien decía, a la programación que siempre la hemos visto ligada a los informáticos y que ya nuestros alumnos en el cole desde edades muy tempranas están empezando a programar sin saber que están programando. Entonces están jugando
y se están divirtiendo y bueno, y estamos todo el mundo aprendiendo. Así que muchas gracias. Le paso la palabra a Manuel, psicólogo del cole, y él termina este momento. Gracias, José Manuel. Pues nada, Antonio, reiterar las gracias una vez más. Ha sido un verdadero placer escuchar y ver lo que los pasos y las píldoras, como comentas, que nos has dado, que yo creo que en estos momentos pues vienen como agua de mayo, ¿no? Como se suele decir. Así que una vez más, gracias y encantado de haberte tenido aquí.